Hola, yo soy Joana Pérez. En esta ocasión en Aspectos Legales quiero contarles los resultados de la investigación que realicé sobre el caso que se llevó a los tribunales de la iglesia cristiana Lukumi Babalu en la ciudad de Hialeah. Sus protagonistas, los resultados y cuál fue el fallo lo veremos en las siguientes imágenes. Expediente 9198, donde intervienen como demandantes Alcaldía de la ciudad de Hialeah y los peticionarios Iglesia Cristiana Lukumi Babalu. El Tribunal de Distrito, que conoce de asuntos civiles, penales, de menores y de jueces de instrucción. El Tribunal de Apelaciones 11º Circuito, que conoce de apelaciones de los tribunales federales ubicados dentro de su distrito, así como también apelaciones de agencias administrativas federales. Y por último, la Corte Suprema o Tribunal Supremo, que es la corte más importante del sistema judicial. Esta escucha las apelaciones de las cortes inferiores, al igual que casos de mucha importancia nacional. Para el año de 1992, la iglesia cristiana Lukumi Babalu arrendó un terreno en la ciudad de Hialeah, en el estado de la Florida, para establecer sus cultos, donde se practicaba la santería a través del sacrificio de animales como principal forma de adoración. Al reconocer esta situación, el ayuntamiento celebró una sesión pública y aprobó, mediante resolución 8766, la publicación de 4 ordenanzas para prohibir dicha práctica. Esta comunidad cristiana decía ser incompatible con la moral pública, la paz y la seguridad de la zona. Estas fueron las ordenanzas. Ordenanza 8740. Incorpora leyes de crueldad animal en la Florida y castiga a quien mate a cualquier animal por motivos religiosos. Ordenanza 8752. Define sacrificio como matar innecesariamente un animal en un ritual. Es contrario al sacrificio animal por consumo humano en establecimientos con licencia. Ordenanza 8781. Prohíbe sacrificio de animales en ritos. Ordenanza 8772. Define la matanza de animales solo para alimento y cuya práctica está prohibida si es fuera de las áreas autorizadas como mataderos. Los demandantes presentaron este certiorari al amparo del título 42 del Código de los Estados Unidos, alegando violaciones de sus derechos bajo la cláusula del libre ejercicio de la primera enmienda. ¿Qué dice la ley? Tal como aparece en la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan, la enmienda 1 a la Constitución fue radicada el 15 de diciembre de 1791. Es reconocida principalmente por su protección de la libertad de expresión, religión, prensa y la posibilidad de presentar quejas y reclamos ante la posible violación de este derecho. El Congreso no promulgará ninguna ley que establezca una religión ni que prohíba su libre ejercicio, ni que coarte la libertad de expresión o de prensa, ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Si bien las ordenanzas no se consideraron neutrales en materia religiosa, el Tribunal de Distrito falló a favor de la ciudad de Hialeah, concluyendo que los intereses realmente apuntaban a prevenir riesgos en la salud pública y la crueldad animal, justificando plenamente la prohibición absoluta de los sacrificios rituales establecida por las ordenanzas. Y aunque el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia, esta fue revocada por la Corte, concluyendo que las leyes promulgadas de los principios del libre ejercicio de libertad de expresión son nulas, porque una ley que impone la no realización de una práctica religiosa debe ser neutral y de aplicación general. Y esto no se está cumpliendo, porque para el ayuntamiento el caso no justifica en los riesgos de salubridad y psicológicos para la población, sino en que realmente viola el derecho a libre expresión mediante la práctica de santería de una comunidad religiosa. Por ende, las ordenanzas eran inconstitucionales. El tribunal sostuvo que las ordenanzas no eran neutrales ni de aplicación general. Debían justificarse por un interés gubernamental imperioso y ajustarse estrictamente a dicho interés. La principal falla de las mismas residía en que aplicaban exclusivamente a la Iglesia. Estas no eran singulares a las actividades de la santería y suprimían más conductas religiosas de las necesarias para alcanzar dichos fines. Solo grababan las conductas vinculadas a la creencia religiosa. Los alegatos de la ciudad de Hialeah en el caso se centraron en justificar las ordenanzas que prohibían el sacrificio de los animales en 3 ejes principales.
Primero, protección del bienestar animal, argumentando que los sacrificios rituales eran una forma de crueldad animal. Alegaron que permitir matar animales fuera de los procedimientos regulados, como mataderos o prácticas veterinarias, atentaba contra las normas de bienestar animal y podía causar sufrimiento innecesario a los animales. Segundo, salud pública y sanidad. Hayali sostuvo que los rituales religiosos que involucraban sacrificios de animales podrían implicar riesgos sanitarios si no se realizaban bajo condiciones controladas. Señalaron la posible contaminación, disposición inadecuada de los restos animales y la proliferación de enfermedades como argumentos de interés público. Tercero, orden público y moral. La ciudad también expresó que los sacrificios podrían ofender los valores de la ciudad y afectar la convivencia social. Aunque no lo hicieron explícito en sus ordenanzas, durante los procedimientos se evidenció cierta preocupación cultural o religiosa hacia la santería, lo cual fue utilizado en su contra. Si nos remitimos al expediente 88-1213 del 6 de noviembre de 1989, División de Empleo del Departamento de Recursos Humanos de Obregón contra Smith, dos consejeros de una organización privada de rehabilitación de drogas ingirieron peyote, un potente alucinógeno, como parte de sus ceremonias religiosas como miembro de la Iglesia Nativa Americana. Como resultado de esta conducta, la organización de rehabilitación los despidió. Estos presentaron una solicitud de compensación por desempleo. El gobierno les negó las prestaciones porque el motivo de su despido se consideró una mala conducta laboral. El Tribunal de Apelaciones Estatal revocó la denegación de las prestaciones al considerar que violaba su derecho a la libertad religiosa amparada por la primera enmienda. Si bien la ley de drogas de Obregón prohibía el consumo de drogas ilegales por sus usos religiosos en el sacrificio de la iglesia, esta prohibición violaba la cláusula del libre ejercicio de la libertad. En este orden de ideas, podemos hacer un análisis de lo que este caso remitió a la iglesia Lukumi Babalu. Veamos entonces qué dijo el tribunal. Pese a que el ayuntamiento se justificaba en los riesgos que tiene en materia de salubridad y psicológicos la realización de la práctica del sacrificio de los animales, para la Corte pesó más la libertad de expresión que protege la primera enmienda. Y después de muchas conclusiones, la Corte llegó a su fallo, dándole la razón a la iglesia Lukumi Babalu, autorizándoles a realizar sus prácticas. Kelsen, en su libro Introducción a la teoría del derecho puro, define ley como una norma jurídica que forma parte de un sistema normativo jerárquico, donde las normas superiores, como la Constitución, determinan la validez de las inferiores. Para esta investigación, nuestra posición es que definitivamente no están correctas las prácticas de la santería. A pesar de que hay una protección de la libertad de expresión, también priman los derechos a la salud pública y la salubridad. Este caso involucra prácticas de la santería, la cual se originó en el siglo XIX, cuando cientos de miles de miembros del pueblo yoruba fueron traídos como esclavos desde África Occidental a Cuba. Su religión tradicional africana absorbió elementos significativos del catolicismo romano. La santería se basa en el fomento de una relación personal con los Oris-Has, el sacrificio de animales que se menciona en todo el Antiguo Testamento. La religión llegó a esta nación principalmente gracias a los exiliados de la Revolución Cubana. Aunque la libertad religiosa es un pilar esencial de cualquier sociedad democrática, considero que la Corte Suprema se equivocó al declarar inconstitucionales las ordenanzas de la ciudad de Jayalí, ya que no supo equilibrar adecuadamente el derecho a la libertad religiosa como otros intereses públicos de igual o mayor relevancia, el bienestar animal y la salud pública. En conclusión, con base en la autonomía institucional de las iglesias, la protección del carácter doctrinal de los lugares de culto y el hecho de que no se vulnera el derecho de los santeros al libre ejercicio por no permitir su culto en templos cristianos, no considero que la santería deba ser autorizada en iglesias cristianas estadounidenses. Este posicionamiento no niega la validez constitucional de la santería ni limita el derecho de sus fieles a practicarla. Simplemente reconoce los límites naturales entre la libertad religiosa y los derechos de las instituciones religiosas a autogobernarse conforme a su fe.